Los secretos ocultos de la riqueza del rey Salomón. Aplica su sabiduría en tu vida. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Muchas personas han escuchado o leído sobre la gran sabiduría y riqueza del rey Salomón. Muchos saben que oró por sabiduría, pero pocos saben que hubo procesos distintos que lo llevaron al éxito. Anteriormente ya les había hablado sobre por qué Salomón es el hombre más sabio y más rico de toda la historia del mundo. Pero hoy quiero traerte algunos secretos sobre la vida del rey Salomón, datos que muy pocos conocen, porque la mayoría solo se han limitado a leer de Salomón sobre sus grandes proezas y sus juicios. Por eso presta mucha atención. Como ya sabes, el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el constructor del templo, el hermoso poeta y líder nacional, era un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, al final de su vida, escribió estas palabras en Iglesias 3:2. Mire yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida del rey Salomón? ¿Por qué en sus últimos días había escrito estas palabras? Cuando ascendió al trono buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Sin embargo, Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaría para gobernar al pueblo de Dios. Justicia. Dios le dio sabiduría y además riquezas. De hecho, el rey Salomón era mayor en riqueza y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Salomón era un hombre complejo. Él tuvo sus vicios y derrotas, al igual que nosotros. Es posible que hayamos escuchado historias sobre este gran rey, pero quizás queden algunas por descubrir. Lo primero que quiero decirte sobre la historia del rey Salomón es que Salomón fue el último hijo de David, la primera opción natural para la sucesión al reino. Entonces era bastante común que el hijo mayor era del trono, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, por lo que durante tiempo se pensó que otro de los hijos de David, Absalón, se convertiría en su sucesor, pero él fue quien mató a su medio hermano, Amnón, el hijo mayor de David, porque Amnón violó a su hermana. Con la muerte de Amnón, Absalón se convirtió en el hijo mayor e intentó derrocar a David en algún momento, pero no tuvo éxito. Salomón, el hijo de la esposa favorita de David y Betsabé, fue elegido como el próximo rey de Israel, y probablemente era un adolescente cuando se sentó en el trono. Sin embargo, esto no le impidió que a tan corta edad tuviera la humildad y la capacidad de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Lo segundo de la historia de Salomón es que Salomón casi no se convierte en rey. Cuando David estaba en su lecho de muerte, uno de sus hijos, Adonías, se unió rey con la ayuda de unos pocos sacerdotes, y esto hizo que invitaran a David, ni a Salomón ni a Natán el profeta. Pero cuando las noticias llegaron a David, le dio instrucciones a Natán sobre cómo ungir a Salomón como el único rey verdadero. Se hizo bien, y con la bendición de David establecieron a Salomón como el rey en lugar de su hermano Adonías. El tercer dato sobre la vida de Salomón es que su sabiduría traspasó milenios. Hasta el día de hoy, todavía se reconoce a Salomón como el hombre más sabio de la tierra. El rey Salomón no era solo un hombre que buscaba conocimientos, sino también un hombre que buscaba sabiduría. Fue uno de los pocos gobernantes
que cayó bajo el codiciado título del rey filósofo. Desde muy joven sabía que para diferenciarse de sus compañeros tenía que buscar la sabiduría sobre la fortuna, el conocimiento sobre la fama y la comprensión sobre el poder. Y sobre todo, buscaba a Dios en su corazón. Sabía que si buscaba sabiduría y conocimiento, la fortuna y la familia vendrían, porque son premios que se dan o resultados que se obtienen de hacer el bien y de obrar bien. El rey Salomón entendió claramente los beneficios de la sabiduría, algunos de los cuales se quedan a continuación. La sabiduría permite ver lo que otros no pueden ver, oportunidades ocultas, trampas, amigos ocultos y enemigos secretos. Puedes lidiar astutamente con tus enemigos y sabiamente con tus amigos. Puedes reducir el número de tus adversarios y multiplicar a tus amigos. La sabiduría te permite hacer lo que otros no pueden hacer. Te permite aprender a triunfar donde otros fallan. Aunque el rey Salomón gobernó sobre un país pequeño, logró burlar a sus vecinos no por la fuerza, sino por la diplomacia, y terminó gobernando un territorio mucho más grande que cualquiera de sus predecesores. La sabiduría te trae honor. Los monarcas vinieron de cerca y de lejos para rendir homenaje al rey Salomón. Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero con su espada, es en gran parte olvidado, mientras que el rey Salomón, que conquistó el mundo con su sagacidad, obtuvo mucho más común. El cuarto dato es sobre su generosidad. El rey Salomón regaló gran parte de su riqueza e invirtió una parte significativa de ella en obras públicas. Un buen número de sus célebres dichos sabios apuntan al hecho de que era prácticamente de gran generosidad. ¿Por qué? Primero, porque cuando eres generoso no solo ganas los corazones de aquellos con quienes eres generoso, sino que también ganas los corazones de los espectadores. Cuando eres caritativo, directa o indirectamente, haces que las personas se sientan comprendidas contigo. Se ha demostrado científicamente que ser caritativo libera la hormona de sentirse bien, la endorfina, que aumenta la esperanza de vida y ayuda a combatir el estrés, la causa subyacente del 99% de las enfermedades del mundo. Todo lo que das, recibes multiplicado. Por lo tanto, los donantes, no los tomadores, se vuelven ricos. Y el quinto dato sobre la vida de Salomón es el carácter. Para tener éxito en los negocios y en la vida, las personas deben confiar en ti. Y para que las personas confíen en ti, las personas deben tener fe en tu carácter. El rey Salomón se ganó la reputación de ser un hombre virtuoso. En todo su reino y más allá, era conocido como un hombre de honor. Eso también inspiró la lealtad de sus súbditos, demasiado asustados de que los hombres menores tomaran su lugar. Lo mantuvieron en el poder todo el tiempo que pudieron. La sabiduría del rey Salomón cambiará tu vida, si tú permites aplicarla en ella. La sabiduría de este maravilloso hombre bíblico es mucho más de lo que te puedo decir hoy. Estas son solo algunas de las cosas que encontré sobre la maravillosa vida de este rey, pero ciertamente mucho más que puedes aprender de la extraordinaria sabiduría dada por Dios al rey Salomón. A lo largo de los libros de Proverbios, Salmos y Eclesiastés, también puedes aprender cómo aplicar la sabiduría del rey en tu propia vida, leyendo un gran libro que recomiendo, que aporta un libro moderno a la sabiduría de Salomón y cómo se aplica a la vida moderna y al éxito. Este libro es El hombre más rico que jamás existió, Los secretos del rey Salomón para el éxito, la riqueza y la felicidad, por Steve Scott. Amigo exitoso, me ha encantado poder compartir contigo estos datos
que encontré sobre la vida del rey Salomón. Espero que sigas curioso y sigas investigando, sigas leyendo la Biblia y sigas sintiendo tu mente en estos momentos. No hay nada mejor que puedes hacer para nutrir tu mente, tu espíritu y mantener en movimiento tu cuerpo. Por favor, si te gustó, comparte este audio con tus amigos y familiares. Para mí ha sido un gran placer. Te mando un fuerte abrazo. Eso para el fin de año de muchas bendiciones, alegrías, prosperidad, muchísima riqueza y sabiduría. Hasta pronto. Los secretos ocultos de la riqueza del rey Salomón. Aplica su sabiduría en tu vida. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Muchas personas han escuchado o leído sobre la gran sabiduría y riqueza del rey Salomón. Muchos saben que oró por sabiduría, pero pocos saben que hubo procesos distintos que lo llevaron al éxito. Anteriormente ya les había hablado sobre por qué Salomón es el hombre más sabio y más rico de toda la historia del mundo. Pero hoy quiero traerte algunos secretos sobre la vida del rey Salomón, datos que muy pocos conocen, porque la mayoría solo se han limitado a leer de Salomón sobre sus grandes proezas y sus juicios. Por eso presta mucha atención. Como ya sabes, el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el constructor del templo, el hermoso poeta y líder nacional, era un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, al final de su vida, escribió estas palabras en Iglesias 3:2. Mire yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida del rey Salomón? ¿Por qué en sus últimos días había escrito estas palabras? Cuando ascendió al trono buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Sin embargo, Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaría para gobernar al pueblo de Dios. Justicia. Dios le dio sabiduría y además riquezas. De hecho, el rey Salomón era mayor en riqueza y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Salomón era un hombre complejo. Él tuvo sus vicios y derrotas, al igual que nosotros. Es posible que hayamos escuchado historias sobre este gran rey, pero quizás queden algunas por descubrir. Lo primero que quiero decirte sobre la historia del rey Salomón es que Salomón fue el último hijo de David, la primera opción natural para la sucesión al reino. Entonces era bastante común que el hijo mayor era del trono, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, por lo que durante tiempo se pensó que otro de los hijos de David, Absalón, se convertiría en su sucesor, pero él fue quien mató a su medio hermano, Amnón, el hijo mayor de David, porque Amnón violó a su hermana. Con la muerte de Amnón, Absalón se convirtió en el hijo mayor e intentó derrocar a David en algún momento, pero no tuvo éxito. Salomón, el hijo de la esposa favorita de David y Betsabé, fue elegido como el próximo rey de Israel, y probablemente era un adolescente cuando se sentó en el trono. Sin embargo, esto no le impidió que a tan corta edad tuviera la humildad y la capacidad de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Lo segundo de la historia de Salomón es que Salomón casi no se convierte en rey. Cuando David estaba en su lecho de muerte, uno de sus hijos, Adonías,
se unió rey con la ayuda de unos pocos sacerdotes, y esto hizo que invitaran a David, ni a Salomón ni a Natán el profeta. Pero cuando las noticias llegaron a David, le dio instrucciones a Natán sobre cómo ungir a Salomón. Como el único rey verdadero, se hizo bien, y con la bendición de David, establecieron a Salomón como el rey en lugar de su hermano Adonías. El tercer dato sobre la vida de Salomón es que su sabiduría traspasó milenios. Hasta el día de hoy, todavía se reconoce a Salomón como el hombre más sabio de la tierra. El rey Salomón no era solo un hombre que buscaba conocimientos, sino también un hombre que buscaba sabiduría. Fue uno de los pocos gobernantes que cayó bajo el codiciado título del rey filósofo. Desde muy joven sabía que para diferenciarse de sus compañeros tenía que buscar la sabiduría sobre la fortuna, el conocimiento sobre la fama y la comprensión sobre el poder. Y sobre todo, buscaba a Dios en su corazón. Sabía que si buscaba sabiduría y conocimiento, la fortuna y la familia vendrían, porque son premios que se dan o resultados que se obtienen de hacer el bien y de obrar bien. El rey Salomón entendió claramente los beneficios de la sabiduría, algunos de los cuales se quedan a continuación. La sabiduría permite ver lo que otros no pueden ver, oportunidades ocultas, trampas, amigos ocultos y enemigos secretos. Puedes lidiar astutamente con tus enemigos y sabiamente con tus amigos. Puedes reducir el número de tus adversarios y multiplicar a tus amigos. La sabiduría te permite hacer lo que otros no pueden hacer. Te permite aprender a triunfar donde otros fallan. Aunque el rey Salomón gobernó sobre un país pequeño, logró burlar a sus vecinos no por la fuerza, sino por la diplomacia, y terminó gobernando un territorio mucho más grande que cualquiera de sus predecesores. La sabiduría te trae honor. Los monarcas vinieron de cerca y de lejos para rendir homenaje al rey Salomón. Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero con su espada, es en gran parte olvidado, mientras que el rey Salomón, que conquistó el mundo con su sagacidad, obtuvo mucho más común. El cuarto dato es sobre su generosidad. El rey Salomón regaló gran parte de su riqueza e invirtió una parte significativa de ella en obras públicas. Un buen número de sus célebres dichos sabios apuntan al hecho de que era prácticamente de gran generosidad. ¿Por qué? Primero, porque cuando eres generoso no solo ganas los corazones de aquellos con quienes eres generoso, sino que también ganas los corazones de los espectadores. Cuando eres caritativo, directa o indirectamente, haces que las personas se sientan comprendidas contigo. Se ha demostrado científicamente que ser caritativo libera la hormona de sentirse bien, la endorfina, que aumenta la esperanza de vida y ayuda a combatir el estrés, la causa subyacente del 99% de las enfermedades del mundo. Todo lo que das, recibes multiplicado. Por lo tanto, los donantes, no los tomadores, se vuelven ricos. Y el quinto dato sobre la vida de Salomón es el carácter. Para tener éxito en los negocios y en la vida, las personas deben confiar en ti. Y para que las personas confíen en ti, las personas deben tener fe en tu carácter. El rey Salomón se ganó la reputación de ser un hombre virtuoso. En todo su reino y más allá, era conocido como un hombre de honor. Eso también inspiró la lealtad de sus súbditos, demasiado asustados de que los hombres menores tomaran su lugar. Lo mantuvieron en el poder todo el tiempo que pudieron. La sabiduría del rey Salomón cambiará tu vida, si tú permites aplicarla en ella. La sabiduría de este maravilloso hombre bíblico es mucho más de lo que te puedo decir hoy.
Estas son solo algunas de las cosas que encontré sobre la maravillosa vida de este rey, pero ciertamente mucho más que puedes aprender de la extraordinaria sabiduría dada por Dios al rey Salomón. A lo largo de los libros de Proverbios, Salmos y Eclesiastés, también puedes aprender cómo aplicar la sabiduría del rey en tu propia vida, leyendo un gran libro que recomiendo, que aporta un libro moderno a la sabiduría de Salomón y cómo se aplica a la vida moderna y al éxito. Este libro es el hombre más rico que jamás existió, Los secretos del rey Salomón para el éxito, la riqueza y la felicidad, por Steve Scott. Amigo exitoso, me ha encantado poder compartir contigo estos datos que encontré sobre la vida del rey Salomón. Espero que sigas curioso y sigas investigando, sigas leyendo la Biblia y sigas sintiendo tu mente en estos momentos. No hay nada mejor que puedes hacer para nutrir tu mente, tu espíritu y mantener en movimiento tu cuerpo. Por favor, si te gustó, comparte este audio con tus amigos y familiares. Para mí ha sido un gran placer. Te mando un fuerte abrazo. Eso para el fin de año de muchas bendiciones, alegrías, prosperidad, muchísima riqueza y sabiduría. Hasta pronto. Los secretos ocultos de la riqueza del rey Salomón. Aplica su sabiduría en tu vida. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Muchas personas han escuchado o leído sobre la gran sabiduría y riqueza del rey Salomón. Muchos saben que oró por sabiduría, pero pocos saben que hubo procesos distintos que lo llevaron al éxito. Anteriormente ya les había hablado sobre por qué Salomón es el hombre más sabio y más rico de toda la historia del mundo. Pero hoy quiero traerte algunos secretos sobre la vida del rey Salomón, datos que muy pocos conocen, porque la mayoría solo se han limitado a leer de Salomón sobre sus grandes proezas y sus juicios. Por eso presta mucha atención. Como ya sabes, el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el constructor del templo, el hermoso poeta y líder nacional, era un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, al final de su vida, escribió estas palabras en Iglesias 3:2. Mire yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida del rey Salomón? ¿Por qué en sus últimos días había escrito estas palabras? Cuando ascendió al trono buscó a Dios, y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Sin embargo, Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaría para gobernar al pueblo de Dios. Justicia. Dios le dio sabiduría y además riquezas. De hecho, el rey Salomón era mayor en riqueza y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Salomón era un hombre complejo. Él tuvo sus vicios y derrotas, al igual que nosotros. Es posible que hayamos escuchado historias sobre este gran rey, pero quizás queden algunas por descubrir. Lo primero que quiero decirte sobre la historia del rey Salomón es que Salomón fue el último hijo de David, la primera opción natural para la sucesión al reino. Entonces era bastante común que el hijo mayor era del trono, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, por lo que durante tiempo se pensó que otro de los hijos de David, Absalón, se convertiría en su sucesor.
pero él fue quien mató a su medio hermano, Amnón, el hijo mayor de David, porque Amnón violó a su hermana. Con la muerte de Amnón, Absalón se convirtió en el hijo mayor e intentó derrocar a David en algún momento, pero no tuvo éxito. Salomón, el hijo de la esposa favorita de David y Betsabé, fue elegido como el próximo rey de Israel, y probablemente era un adolescente cuando se sentó en el trono. Sin embargo, esto no le impidió que a tan corta edad tuviera la humildad y la capacidad de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Lo segundo de la historia de Salomón es que Salomón casi no se convierte en rey. Cuando David estaba en su lecho de muerte, uno de sus hijos, Adonías, se unió rey con la ayuda de unos pocos sacerdotes, y esto hizo que invitaran a David, ni a Salomón ni a Natán el profeta. Pero cuando las noticias llegaron a David, le dio instrucciones a Natán sobre cómo ungir a Salomón. Como el único rey verdadero, se hizo bien, y con la bendición de David, establecieron a Salomón como el rey en lugar de su hermano Adonías. El tercer dato sobre la vida de Salomón es que su sabiduría traspasó milenios. Hasta el día de hoy, todavía se reconoce a Salomón como el hombre más sabio de la tierra. El rey Salomón no era solo un hombre que buscaba conocimientos, sino también un hombre que buscaba sabiduría. Fue uno de los pocos gobernantes que cayó bajo el codiciado título del rey filósofo. Desde muy joven sabía que para diferenciarse de sus compañeros tenía que buscar la sabiduría sobre la fortuna, el conocimiento sobre la fama y la comprensión sobre el poder. Y sobre todo, buscaba a Dios en su corazón. Sabía que si buscaba sabiduría y conocimiento, la fortuna y la familia vendrían, porque son premios que se dan o resultados que se obtienen de hacer el bien y de obrar bien. El rey Salomón entendió claramente los beneficios de la sabiduría, algunos de los cuales se quedan a continuación. La sabiduría permite ver lo que otros no pueden ver, oportunidades ocultas, trampas, amigos ocultos y enemigos secretos. Puedes lidiar astutamente con tus enemigos y sabiamente con tus amigos. Puedes reducir el número de tus adversarios y multiplicar a tus amigos. La sabiduría te permite hacer lo que otros no pueden hacer. Te permite aprender a triunfar donde otros fallan. Aunque el rey Salomón gobernó sobre un país pequeño, logró burlar a sus vecinos no por la fuerza, sino por la diplomacia, y terminó gobernando un territorio mucho más grande que cualquiera de sus predecesores. La sabiduría te trae honor. Los monarcas vinieron de cerca y de lejos para rendir homenaje al rey Salomón. Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero con su espada, es en gran parte olvidado, mientras que el rey Salomón, que conquistó el mundo con su sagacidad, obtuvo mucho más común. El cuarto dato es sobre su generosidad. El rey Salomón regaló gran parte de su riqueza e invirtió una parte significativa de ella en obras públicas. Un buen número de sus célebres dichos sabios apuntan al hecho de que era prácticamente de gran generosidad. ¿Por qué? Primero, porque cuando eres generoso no solo ganas los corazones de aquellos con quienes eres generoso, sino que también ganas los corazones de los espectadores. Cuando eres caritativo, directa o indirectamente, haces que las personas se sientan comprendidas contigo. Se ha demostrado científicamente que ser caritativo libera la hormona de sentirse bien, la endorfina, que aumenta la esperanza de vida y ayuda a combatir el estrés, la causa subyacente del 99% de las enfermedades del mundo. Todo lo que das, recibes multiplicado. Por lo tanto, los donantes, no los tomadores, se vuelven ricos.
Y el quinto dato sobre la vida de Salomón es el carácter. Para tener éxito en los negocios y en la vida, las personas deben confiar en ti. Y para que las personas confíen en ti, las personas deben tener fe en tu carácter. El rey Salomón se ganó la reputación de ser un hombre virtuoso. En todo su reino y más allá, era conocido como un hombre de honor. Eso también inspiró la lealtad de sus súbditos, demasiado asustados de que los hombres menores tomaran su lugar. Lo mantuvieron en el poder todo el tiempo que pudieron. La sabiduría del rey Salomón cambiará tu vida, si tú permites aplicarla en ella. La sabiduría de este maravilloso hombre bíblico es mucho más de lo que te puedo decir hoy. Estas son solo algunas de las cosas que encontré sobre la maravillosa vida de este rey, pero ciertamente mucho más que puedes aprender de la extraordinaria sabiduría dada por Dios al rey Salomón. A lo largo de los libros de Proverbios, Salmos y Eclesiastés, también puedes aprender cómo aplicar la sabiduría del rey en tu propia vida, leyendo un gran libro que recomiendo, que aporta un libro moderno a la sabiduría de Salomón y cómo se aplica a la vida moderna y al éxito. Este libro es el hombre más rico que jamás existió, Los secretos del rey Salomón para el éxito, la riqueza y la felicidad, por Steve Scott. Amigo exitoso, me ha encantado poder compartir contigo estos datos que encontré sobre la vida del rey Salomón. Espero que sigas curioso y sigas investigando, sigas leyendo la Biblia y sigas sintiendo tu mente en estos momentos. No hay nada mejor que puedes hacer para nutrir tu mente, tu espíritu y mantener en movimiento tu cuerpo. Por favor, si te gustó, comparte este audio con tus amigos y familiares. Para mí ha sido un gran placer. Te mando un fuerte abrazo. Eso para el fin de año de muchas bendiciones, alegrías, prosperidad, muchísima riqueza y sabiduría. Hasta pronto. Los secretos ocultos de la riqueza del rey Salomón. Aplica su sabiduría en tu vida. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Muchas personas han escuchado o leído sobre la gran sabiduría y riqueza del rey Salomón. Muchos saben que oró por sabiduría, pero pocos saben que hubo procesos distintos que lo llevaron al éxito. Anteriormente ya les había hablado sobre por qué Salomón es el hombre más sabio y más rico de toda la historia del mundo. Pero hoy quiero traerte algunos secretos sobre la vida del rey Salomón, datos que muy pocos conocen, porque la mayoría solo se han limitado a leer de Salomón sobre sus grandes proezas y sus juicios. Por eso presta mucha atención. Como ya sabes, el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el constructor del templo, el hermoso poeta y líder nacional, era un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, al final de su vida, escribió estas palabras en Iglesias 3:2. Mire yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida del rey Salomón? ¿Por qué en sus últimos días había escrito estas palabras? Cuando ascendió al trono buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Sin embargo, Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaría para gobernar al pueblo de Dios. Justicia. Dios le dio sabiduría y además riquezas.
De hecho, el rey Salomón era mayor en riqueza y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Salomón era un hombre complejo. Él tuvo sus vicios y derrotas, al igual que nosotros. Es posible que hayamos escuchado historias sobre este gran rey, pero quizás queden algunas por descubrir. Lo primero que quiero decirte sobre la historia del rey Salomón es que Salomón fue el último hijo de David, la primera opción natural para la sucesión al reino. Entonces era bastante común que el hijo mayor era del trono, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, por lo que durante tiempo se pensó que otro de los hijos de David, Absalón, se convertiría en su sucesor, pero él fue quien mató a su medio hermano, Amnón, el hijo mayor de David, porque Amnón violó a su hermano. Con la muerte de Amnón, Absalón se convirtió en el hijo mayor e intentó derrocar a David en algún momento, pero no tuvo éxito. Salomón, el hijo de la esposa favorita de David y Betsabé, fue elegido como el próximo rey de Israel, y probablemente era un adolescente cuando se sentó en el trono. Sin embargo, esto no le impidió que a tan corta edad tuviera la humildad y la capacidad de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Lo segundo de la historia de Salomón es que Salomón casi no se convierte en rey. Cuando David estaba en su lecho de muerte, uno de sus hijos, Adonías, se unió rey con la ayuda de unos pocos sacerdotes, y esto hizo que invitaran a David, ni a Salomón ni a Natán el profeta. Pero cuando las noticias llegaron a David, le dio instrucciones a Natán sobre cómo ungir a Salomón. Como el único rey verdadero, se hizo bien, y con la bendición de David, establecieron a Salomón como el rey en lugar de su hermano Adonías. El tercer dato sobre la vida de Salomón es que su sabiduría traspasó milenios. Hasta el día de hoy, todavía se reconoce a Salomón como el hombre más sabio de la tierra. El rey Salomón no era solo un hombre que buscaba conocimientos, sino también un hombre que buscaba sabiduría. Fue uno de los pocos gobernantes que cayó bajo el codiciado título del rey filósofo. Desde muy joven, sabía que para diferenciarse de sus compañeros tenía que buscar la sabiduría sobre la fortuna, el conocimiento sobre la fama y la comprensión sobre el poder. Y sobre todo, buscaba a Dios en su corazón. Sabía que si buscaba sabiduría y conocimiento, la fortuna y la familia vendrían, porque son premios que se dan o resultados que se obtienen de hacer el bien y de obrar bien. El rey Salomón entendió claramente los beneficios de la sabiduría, algunos de los cuales se quedan a continuación. La sabiduría permite ver lo que otros no pueden ver, oportunidades ocultas, trampas, amigos ocultos y enemigos secretos. Puedes lidiar astutamente con tus enemigos y sabiamente con tus amigos. Puedes reducir el número de tus adversarios y multiplicar a tus amigos. La sabiduría te permite hacer lo que otros no pueden hacer. Te permite aprender a triunfar donde otros fallan. Aunque el rey Salomón gobernó sobre un país pequeño, logró burlar a sus vecinos no por la fuerza, sino por la diplomacia, y terminó gobernando un territorio mucho más grande que cualquiera de sus predecesores. La sabiduría te trae honor. Los monarcas vinieron de cerca y de lejos para rendir homenaje al rey Salomón. Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero con su espada, es en gran parte olvidado, mientras que el rey Salomón, que conquistó el mundo con su sagacidad, obtuvo mucho más común. El cuarto dato es sobre su generosidad. El rey Salomón regaló gran parte de su riqueza e invirtió una parte significativa de ella en obras públicas. Un buen número de sus célebres dichos sabios apuntan al hecho de que era prácticamente de gran generosidad.
¿Por qué? Primero, porque cuando eres generoso no solo ganas los corazones de aquellos con quienes eres generoso, sino que también ganas los corazones de los espectadores. Cuando eres caritativo, directa o indirectamente, haces que las personas se sientan comprendidas contigo. Se ha demostrado científicamente que ser caritativo libera la hormona de sentirse bien, la endorfina, que aumenta la esperanza de vida y ayuda a combatir el estrés, la causa subyacente del 99% de las enfermedades del mundo. Todo lo que das, recibes multiplicado. Por lo tanto, los donantes, no los tomadores, se vuelven ricos. Y el quinto dato sobre la vida de Salomón es el carácter. Para tener éxito en los negocios y en la vida, las personas deben confiar en ti. Y para que las personas confíen en ti, las personas deben tener fe en tu carácter. El rey Salomón se ganó la reputación de ser un hombre virtuoso. En todo su reino y más allá, era conocido como un hombre de honor. Eso también inspiró la lealtad de sus súbditos, demasiado asustados de que los hombres menores tomaran su lugar. Lo mantuvieron en el poder todo el tiempo que pudieron. La sabiduría del rey Salomón cambiará tu vida, si tú permites aplicarla en ella. La sabiduría de este maravilloso hombre bíblico es mucho más de lo que te puedo decir hoy. Estas son solo algunas de las cosas que encontré sobre la maravillosa vida de este rey, pero ciertamente mucho más que puedes aprender de la extraordinaria sabiduría dada por Dios al rey Salomón. A lo largo de los libros de Proverbios, Salmos y Eclesiastés, también puedes aprender cómo aplicar la sabiduría del rey en tu propia vida, leyendo un gran libro que recomiendo, que aporta un libro moderno a la sabiduría de Salomón y cómo se aplica a la vida moderna y al éxito. Este libro es El hombre más rico que jamás existió, los secretos del rey Salomón para el éxito, la riqueza y la felicidad, por Steve Scott. Amigo exitoso, me ha encantado poder compartir contigo estos datos que encontré sobre la vida del rey Salomón. Espero que sigas curioso y sigas investigando, sigas leyendo la Biblia y sigas sintiendo tu mente en estos momentos. No hay nada mejor que puedes hacer para nutrir tu mente, tu espíritu y mantener en movimiento tu cuerpo. Por favor, si te gustó, comparte este audio con tus amigos y familiares. Para mí ha sido un gran placer. Te mando un fuerte abrazo. Eso para el fin de año de muchas bendiciones, alegrías, prosperidad, muchísima riqueza y sabiduría. Hasta pronto. Los secretos ocultos de la riqueza del rey Salomón. Aplica su sabiduría en tu vida. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Muchas personas han escuchado o leído sobre la gran sabiduría y riqueza del rey Salomón. Muchos saben que oró por sabiduría, pero pocos saben que hubo procesos distintos que lo llevaron al éxito. Anteriormente ya les había hablado sobre por qué Salomón es el hombre más sabio y más rico de toda la historia del mundo. Pero hoy quiero traerte algunos secretos sobre la vida del rey Salomón, datos que muy pocos conocen, porque la mayoría solo se han limitado a leer de Salomón sobre sus grandes proezas y sus juicios. Por eso presta mucha atención. Como ya sabes, el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el constructor del templo, el hermoso poeta y líder nacional, era un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, al final de su vida, escribió estas palabras en Iglesias 3:2. Mire yo luego
todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida del rey Salomón? ¿Por qué en sus últimos días había escrito estas palabras? Cuando ascendió al trono buscó a Dios, y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Sin embargo, Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría que necesitaría para gobernar al pueblo de Dios. Justicia. Dios le dio sabiduría y además riquezas. De hecho, el rey Salomón era mayor en riqueza y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Salomón era un hombre complejo. Él tuvo sus vicios y derrotas, al igual que nosotros. Es posible que hayamos escuchado historias sobre este gran rey, pero quizás queden algunas por descubrir. Lo primero que quiero decirte sobre la historia del rey Salomón es que Salomón fue el último hijo de David, la primera opción natural para la sucesión al reino. Entonces era bastante común que el hijo mayor era del trono, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, por lo que durante tiempo se pensó que otro de los hijos de David, Absalón, se convertiría en su sucesor, pero él fue quien mató a su medio hermano, Amnón, el hijo mayor de David, porque Amnón violó a su hermano. Con la muerte de Amnón, Absalón se convirtió en el hijo mayor e intentó derrocar a David en algún momento, pero no tuvo éxito. Salomón, el hijo de la esposa favorita de David y Betsabé, fue elegido como el próximo rey de Israel, y probablemente era un adolescente cuando se sentó en el trono. Sin embargo, esto no le impidió que a tan corta edad tuviera la humildad y la capacidad de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Lo segundo de la historia de Salomón es que Salomón casi no se convierte en rey. Cuando David estaba en su lecho de muerte, uno de sus hijos, Adonías, se unió rey con la ayuda de unos pocos sacerdotes, y esto hizo que invitaran a David, ni a Salomón ni a Natán el profeta. Pero cuando las noticias llegaron a David, le dio instrucciones a Natán sobre cómo ungir a Salomón. Como el único rey verdadero, se hizo bien, y con la bendición de David, establecieron a Salomón como el rey en lugar de su hermano Adonías. El tercer dato sobre la vida de Salomón es que su sabiduría traspasó milenios. Hasta el día de hoy, todavía se reconoce a Salomón como el hombre más sabio de la tierra. El rey Salomón no era solo un hombre que buscaba conocimientos, sino también un hombre que buscaba sabiduría. Fue uno de los pocos gobernantes que cayó bajo el codiciado título del rey filósofo. Desde muy joven sabía que para diferenciarse de sus compañeros tenía que buscar la sabiduría sobre la fortuna, el conocimiento sobre la fama y la comprensión sobre el poder. Y sobre todo, buscaba a Dios en su corazón. Sabía que si buscaba sabiduría y conocimiento, la fortuna y la familia vendrían, porque son premios que se dan o resultados que se obtienen de hacer el bien y de obrar bien. El rey Salomón entendió claramente los beneficios de la sabiduría, algunos de los cuales se quedan a continuación. La sabiduría permite ver lo que otros no pueden ver, oportunidades ocultas, trampas, amigos ocultos y enemigos secretos. Puedes lidiar astutamente con tus enemigos y sabiamente con tus amigos. Puedes reducir el número de tus adversarios y multiplicar a tus amigos. La sabiduría te permite hacer lo que otros no pueden hacer. Te permite aprender a triunfar donde otros fallan. Aunque el rey Salomón gobernó sobre un país pequeño, logró burlar a sus vecinos no por la fuerza, sino por la diplomacia
y terminó gobernando un territorio mucho más grande que cualquiera de sus predecesores. La sabiduría te trae honor. Los monarcas vinieron de cerca y de lejos para rendir homenaje al rey Salomón. Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero con su espada, es en gran parte olvidado, mientras que el rey Salomón, que conquistó el mundo con su sagacidad, obtuvo mucho más común. El cuarto dato es sobre su generosidad. El rey Salomón regaló gran parte de su riqueza e invirtió una parte significativa de ella en obras públicas. Un buen número de sus célebres dichos sabios apuntan al hecho de que era prácticamente de gran generosidad. ¿Por qué? Primero, porque cuando eres generoso no solo ganas los corazones de aquellos con quienes eres generoso, sino que también ganas los corazones de los espectadores. Cuando eres caritativo, directa o indirectamente, haces que las personas se sientan comprendidas contigo. Se ha demostrado científicamente que ser caritativo libera la hormona de sentirse bien, la endorfina, que aumenta la esperanza de vida y ayuda a combatir el estrés, la causa subyacente del 99% de las enfermedades del mundo. Todo lo que das, recibes multiplicado. Por lo tanto, los donantes, no los tomadores, se vuelven ricos. Y el quinto dato sobre la vida de Salomón es el carácter. Para tener éxito en los negocios y en la vida, las personas deben confiar en ti. Y para que las personas confíen en ti, las personas deben tener fe en tu carácter. El rey Salomón se ganó la reputación de ser un hombre virtuoso. En todo su reino y más allá, era conocido como un hombre de honor. Eso también inspiró la lealtad de sus súbditos, demasiado asustados de que los hombres menores tomaran su lugar. Lo mantuvieron en el poder todo el tiempo que pudieron. La sabiduría del rey Salomón cambiará tu vida, si tú permites aplicarla en ella. La sabiduría de este maravilloso hombre bíblico es mucho más de lo que te puedo decir hoy. Estas son solo algunas de las cosas que encontré sobre la maravillosa vida de este rey, pero ciertamente mucho más que puedes aprender de la extraordinaria sabiduría dada por Dios al rey Salomón. A lo largo de los libros de Proverbios, Salmos y Eclesiastés, también puedes aprender cómo aplicar la sabiduría del rey en tu propia vida, leyendo un gran libro que recomiendo, que aporta un libro moderno a la sabiduría de Salomón y cómo se aplica a la vida moderna y al éxito. Este libro es El hombre más rico que jamás existió, los secretos del rey Salomón para el éxito, la riqueza y la felicidad, por Steve Scott. Amigo exitoso, me ha encantado poder compartir contigo estos datos que encontré sobre la vida del rey Salomón. Espero que sigas curioso y sigas investigando, sigas leyendo la Biblia y sigas sintiendo tu mente en estos momentos. No hay nada mejor que puedes hacer para nutrir tu mente, tu espíritu y mantener en movimiento tu cuerpo. Por favor, si te gustó, comparte este audio con tus amigos y familiares. Para mí ha sido un gran placer. Te mando un fuerte abrazo. Eso para el fin de año de muchas bendiciones, alegrías, prosperidad, muchísima riqueza y sabiduría. Hasta pronto.